¿Qué tal? En este video vamos a hacer unos ejercicios con macromagnitudes dentro del llamado modelo de flujo circular de la economía, perteneciente a la materia de macroeconomía. Para ello vamos a suponer lo siguiente: una economía se caracteriza por tener los siguientes valores en unidades monetarias y bueno, se muestran datos referentes al ingreso nacional, el consumo, la inversión, el gasto, los impuestos netos, en este caso la diferencia entre impuestos T menos transferencias TR. Esto nos arroja un resultado positivo de 800, lo cual quiere decir implícitamente que los impuestos fueron mayores a las transferencias y que esta diferencia nos arroja 800, por eso se le denomina impuestos netos de transferencias. Y bueno, tenemos los resultados de exportaciones e importaciones. La pregunta aquí es a cuánto asciende el ahorro total y ver si este coincide con la inversión. Bueno, pues para contestar esto tenemos que recordar que el ahorro total en una economía con gobierno y sector externo va a ser igual al ahorro nacional más el saldo de la balanza comercial, es decir, el ahorro externo. Entonces el ahorro total va a ser igual al ahorro nacional más el saldo de la balanza comercial. A continuación vamos a sustituir cada una de estas fórmulas. Primero, el ahorro nacional se desglosa a su vez en ahorro privado, SP, y ahorro gubernamental, S subíndice G. Ahora bien, vamos a calcular primero el ahorro privado de las familias, con la fórmula ya conocida, en donde el ahorro privado es igual al ingreso menos los impuestos netos de transferencias menos el consumo. Así pues, haciendo la sustitución de estos valores, observamos que el ahorro privado de las familias nos da 1.700. Ese ahorro es una variable fuga dentro del sistema. Ahora bien, el ahorro gubernamental pues sería la diferencia entre los ingresos menos los egresos del gobierno. En este caso, como ya comentamos, los impuestos netos arrojan un número positivo de 800. Implícitamente esto quiere decir que los impuestos fueron mayores a las transferencias. De ahí, bueno, restamos el gasto, que son 1.200, y esto nos da un déficit fiscal de 400 unidades monetarias. Recuerden que en este modelo un déficit fiscal pues va a ser financiado solicitando fondos prestables en la economía. Es decir, van a competir con los ahorros de los privados. Por lo tanto, tenemos que el ahorro nacional sería la suma de los dos, sería de 1.300 unidades monetarias. Finalmente, el ahorro externo, pues aquí lo entendemos como la diferencia entre lo que se exporta menos lo que se importa. Si el resultado de esta diferencia es positiva, pues quiere decir que el país es acreedor del resto del mundo, es decir, que presta su ahorro al exterior. Si la diferencia es negativa, es decir, que compramos más del extranjero de lo que vendimos, pues el resultado va a ser negativo. Eso quiere decir que somos un país deudor del resto del mundo. Por lo tanto, pedimos prestado ahorro externo para financiar ese déficit. En este caso, al sustituir las variables, podemos observar que las exportaciones netas nos arroja un superávit de 300 unidades monetarias. Esto quiere decir que del ahorro generado en la economía, de ese total, 300 van para prestarse al sector externo. Entonces, bueno, tenemos por lo tanto la suma del ahorro nacional más el ahorro externo, que en este caso lo colocamos como negativo. ¿Por qué como negativo? Porque al tener un saldo superavitario en nuestra balanza comercial, pues nos volvemos acreedores del resto del mundo. Esto quiere decir implícitamente que el resto del mundo fue deficitario comercial con nuestro país. Por lo tanto, ese ahorro, ese excedente comercial, pues se va a prestar al resto del mundo. Es decir, que de ese ahorro que se tiene en la economía, 300 se van para financiar al resto del mundo. En este caso,
por eso se le pone con signo negativo. Por lo tanto, aquí se demuestra, ya haciendo los ajustes con el sector externo y la presencia del sector público, que el ahorro es igual a la inversión, que en este caso son 1000 unidades monetarias. Ahora bien, podemos concluir en suma, dentro del modelo de flujo circular de la economía, que el gasto nacional tiene que coincidir con el ingreso nacional. En este caso, el gasto nacional o la demanda agregada, como se le quiera llamar, va a ser la suma del consumo de las familias, el gasto de inversión de las empresas, el gasto del gobierno y bueno, la diferencia entre exportaciones e importaciones. Por su parte, el ingreso nacional, Y en este caso, va a ser igual al consumo más el ahorro privado de las familias más el pago de impuestos. Es decir, el ingreso nacional se puede o consumir, ahorrar o pagar o utilizar para pagar impuestos. Por lo tanto, si sustituimos todos estos valores, tendremos la igualdad de contabilidad nacional, según la cual el ingreso nacional tiene que ser igual al gasto nacional. Aquí es importante señalar que la variable ahorro se refiere al ahorro privado de las familias, cuyo valor es de 1700. Lo que nos está diciendo esta fórmula es que el ingreso nacional o bien se consume, o bien se ahorra, o bien se utiliza para pagar impuestos. Entonces aquí concluimos esta expresión con esa igualdad de contabilidad nacional. Finalmente aquí les dejo una serie de fórmulas que nos resumen las diferentes situaciones que nos muestra el modelo circular de la economía. Por ejemplo, en la primera fila tenemos una economía simplificada con solamente un actor económico. Después, con ahorro e inversión, bueno, tenemos que el ingreso es igual al ahorro, la inversión, las rentas y los beneficios. Fórmula por disposición, uso del ingreso. Bueno, cuando solamente hay empresas y familias, el ingreso o bien se consume o bien se ahorra. Y bueno, la identidad en equilibrio con gasto y producto, pues va a ser igual al consumo más la inversión, que es igual al Producto Bruto Interno o PBI, que es igual a el ingreso, es decir, consumo más el ahorro. Por último, ya cuando involucramos al sector público y al sector externo, pues tenemos la igualdad que acabamos de demostrar, en donde la demanda agregada coincide con el ingreso agregado. Espero que este video te haya sido de utilidad y pues si te gustó te pido que lo compartas y le des un like a este video.